Buenos días. Es una alegría poder estar aquí hoy y es un grandísimo privilegio tener la responsabilidad hoy de traer una reflexión que Dios ha puesto en mi corazón para que vuestro corazón también lo reciba. Pensaba que es hermoso poder cantar, como hemos cantado hoy aquí. Hemos cantado las misericordias de Dios. Hemos cantado que en Él tenemos victoria y hemos celebrado a través también de una canción que Él vino a la tierra. La verdad es que ya estaríamos, Ya estaríamos. Son verdades que están escritas en nuestros corazones, al menos en los que somos creyentes y hemos recibido al Espíritu Santo. Son verdades escritas en nuestros corazones, pero que reconfortan mucho poder cantar en comunidad. Es muy especial poder cantar todos juntos estas verdades y es como un bálsamo. La verdad es que pensaba anoche que esta semana ha sido para mí un poco difícil. Hemos tenido algunos conflictos en la empresa, mucho trabajo. Yo tengo un comercio y estas Navidades, pues eso, estamos en Navidades y es una vorágine, muchos clientes, muchas ventas, gracias a Dios, que son necesarias, y hemos tenido algunos conflictos y pensaba que tenemos dificultades, ¿verdad? El Señor no nos prometió que no tendríamos dificultades, y pensaba también que el año a ratos que termina también hemos tenido dificultades, también hemos tenido pesares y bueno, y alegrías también. Y pensaba que cuando llega final de año, todos los medios de comunicación, todas las redes sociales se llenan de balances del año que termina y de propósitos del año que empieza, y sobre eso me gustaría que reflexionáramos hoy a la luz de la palabra. Si me permitís, hoy querría empezar con una oración. Señor, háblanos, Señor, alto y claro, hoy más que nunca, Señor, cada día más que nunca necesitamos escucharte, necesitamos ser sostenidos por ti, alentados por tu palabra, Señor. Necesitamos sentir la esperanza grande que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos en el día de hoy, Señor. Te pido especialmente por los adolescentes que hoy están aquí en el tiempo de la palabra, Señor. Tú sabes que para mí, desde que me convertí, el tiempo de la palabra fue un tiempo muy especial en el que tú me has hablado, me has enseñado, me has moldeado. Utilízame, Señor, para que ellos puedan conocer más de ti, Señor. Utilízanos a todos, Señor, para reflejar tu gloria, tu misericordia, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Queremos escucharte. Muchas gracias por todo, Señor, en tu santo nombre. Amén. Pues decía que cuando termina un ciclo es totalmente humano mirar atrás, evaluar, tomar nota, tener propósitos y volver a mirar hacia adelante con la esperanza de que el año que ahora entra será mejor que el que abandonamos. Y desde este púlpito se ha dicho muchas veces y se ha dicho otros años, pero pensaba que quizás no todo el mundo se acuerde o no todo el mundo estuviera aquí para escucharlo. La verdad es que doy gracias a Dios porque este año han llegado muchas personas nuevas a sentarse con nosotros, muchas personas nuevas para escuchar la palabra en este tiempo con nosotros y muchas personas con las que compartir nuestras vidas. Y ciertamente que hemos orado porque todos ellos, algunos de ellos no están aquí, llegarán a nuestras vidas. Quizá ahora vamos también por esta familia de Castellón para que pudieran escuchar la palabra aquí con nosotros. Y el Señor es bueno y nos contestó. Decía que muchas veces se ha dicho desde este púlpito que el 31 de diciembre no es nada mágico, no es una fecha especial, no es una fecha dada por el cielo, no se alinea cósmicamente nada y, por supuesto, no es una fecha que Dios nos mandó que evaluáramos nada. Simplemente utilizamos culturalmente un calendario, que es el calendario romano, y el fin de año coincide que es el 31 de diciembre. Sin embargo, a partir del día 1 de enero, en vez de un 5 después del 2 del 2025, pondremos un 6. Y eso quiere decir que acaba un ciclo y es muy humano, muy cultural,
entrar a evaluar lo que ha pasado este año en nuestras vidas. De hecho, la palabra dice, y Manolo Carrasco lo dice cada vez que tiene la oportunidad, las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Cualquier día es un buen día para mirar atrás, cualquier día es un buen día para evaluar cómo estamos nosotros delante de Dios. Cualquier día es un buen día para que la palabra nos confronte y nosotros podamos arrepentirnos de todo aquello que nos ha separado de Dios y podamos recibir su perdón, su justificación y pueda estar Él en nuestras vidas. Sin embargo, este 31 de diciembre que se acerca, quieras que no, algún propósito haces. Y lo que quiero decir con esto de que es que ni siquiera lo que es cultural está lejos del alcance de Dios. Dios se ha revelado desde el principio de muchas maneras, en muchos momentos históricos, a través de procesos humanos y de momentos culturales concretos. Dios se acerca y nos habla en nuestro idioma. Él mismo se encarnó en un momento cultural concreto como una persona concreta y se hizo entendible desde dentro de la cultura, preparando el camino para que toda nación y todo pueblo pueda conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Dios utilizó, decía, muchos procesos humanos. Dios tomó a un pueblo que era esclavo y levantó a Moisés para que lo guiara y les diera la ley. En Éxodo 3:10 podemos leer: ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Dios los acompañó en el desierto y los transformó de un pueblo servil y esclavo a un pueblo guerrero. Y le encomendó a Josué que les guiara en la conquista de la tierra prometida que ya había anunciado a Abraham muchísimos 400 años antes, nada menos. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esas palabras resuenan todavía en la eternidad y en cada uno de nuestros corazones, porque así es, el Señor está con nosotros a donde quiera que vayamos si le hemos recibido. Cuando el pueblo se olvidó de Él y le volvieron la cara, entonces el Señor levantó jueces que los libraron de las manos de los que le saqueaban. Jueces 2:16. Y Dios habló al pueblo después a través de Samuel. Y Samuel le contestó: habla, tu siervo oye. Primera de Samuel 3:10. Y le ordenó a Samuel que le diera un rey. Y cuando Saúl falló, Dios ungió a David para que guiara a su pueblo. Y dice el Salmo 78, en el versículo 72, de David: y él los pastoreó según la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de su mano. Nada escapa al control de Dios. Dio los profetas antes, durante y después del exilio a Babilonia, que fue un tiempo duro. A Jeremías le dijo: te di por profeta a las naciones. Y a Isaías le dijo: te di por luz a las naciones, apuntando a la persona de Jesús. A través de los profetas podemos ver que Dios nos estaba buscando desde entonces para hablarnos hoy, aquí, ahora. Y Jesús nació, y hoy hemos cantado eso. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escribió Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14. Como veis, Dios habló a través de la cultura desde el principio. Y aunque hacer balance del año que termina es totalmente cultural, la cultura no está lejos de las herramientas que utiliza Dios para que le entendamos. Él trabajó a través de ella, transformando al pueblo de Israel y utilizando incluso elementos identitarios de pueblos vecinos, de los babilonios, de los egipcios, de los filisteos, y moldeó la cultura del pueblo hebreo para que nosotros tuviéramos testimonio del antiguo pacto en la Biblia. Dios utiliza la cultura y se manifiesta a través de ella. Y algunos, leía unas semanas antes,
Niegan a Dios porque dicen que es normal que se manifieste a través de la cultura, porque simplemente es una proyección nuestra. Eso lo dice quien no conoce a Dios, porque aquí ocurre algo muy especial. Podemos ver el Antiguo Testamento y lo podemos entender. Es verdad que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y la explicación que tenemos de él se cimienta o utiliza los andamios de la cultura hebrea. Pero cuando retiramos la cultura hebrea, el edificio no se cayó. Y hoy podemos entenderlo perfectamente, porque no es un edificio cultural, sino que es revelación misma de Dios para nosotros. Mirad lo que dice la carta a los hebreos y termino de reflexionar sobre cómo Dios obra a través de la cultura y no es malo que pongamos a sus pies el año que acaba y nos encomendemos a Él. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Lo que quiero decir que así como Dios actuó en la historia y en la cultura, también está obrando en nuestros pensamientos y en nuestros corazones hoy. Dentro de unos días nos comeremos las uvas y nos acordaremos de muchas cosas que nos han pasado este año. Y el Señor utilizará estas cosas si nosotros nos encomendamos a Él y nos acercamos a Él. Me acordaba de un versículo que siempre me ha gustado mucho, que tenemos en 2 de Corintios, el texto en el que reflexionaremos dentro de un poquito, que es llevando todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Os reto y nos reto con este versículo en este año que ahora entra. Cualquier propósito que tengamos para este año, si no lo encomendamos al Señor, si no lo ponemos a los pies de Jesús, se caerá totalmente y no persistirá. Ya puede ser un propósito sencillo, como ir al gimnasio a partir del 8 de enero, que nos comamos el roscón de Reyes, antes no, claro. O ya sea que queramos leer la Biblia cada día. Ningún propósito es pequeño ni grande para el Señor, todo es posible para Él. Y todo es posible si lo ponemos a sus pies. Reflexiona en su palabra en este año que entra, háblale más, tenle en cuenta y miro a los jóvenes ahora mismo. Atreveros a hablarle al Señor, atreveros a acercaros a la Biblia. Deja que Él lleve tus cargas en este año que ahora entra. Y en cuanto al tema de los propósitos que tendremos a partir de dentro de poquito, que seguro que ya rondan nuestras cabezas, cosas que hay que reajustar, que hay que cambiar, pasar más tiempo con la familia, intentar leer más la Biblia, afanarnos menos por los problemas que tenemos, que luego al fin y al cabo el Señor nos da soluciones que nosotros ni esperábamos. El salmista decía en el Salmo 37, encomienda el camino a tu Señor, confía en Él y Él actuará. Hagamos eso con nuestros propósitos. Me gustaría reflexionar sobre la palabra encomendar. Encomienda tus caminos al Señor. Encomendar en castellano significa encargar a alguien una tarea que tú sabes que es capaz de realizar totalmente. No encomendaríamos algo a alguien que sabemos que no lo va a realizar. No le voy a mandar, ¿a qué adolescente nombramos? A Dani. Yo no voy a encomendar a Dani que me haga un edificio. Es imposible. Pero encomendar a Dios nuestros caminos, eso está dentro de su poder y sobradamente. Él lo puede todo. Y volviendo a la cultura hebrea, la palabra hebrea que utiliza el texto original de Salmos, que podemos encontrar en manuscritos muy antiguos para encomienda, es gol, que en castellano significa hacer rodar algo pesado. Viene del verbo galal, que significa eso, ¿no? Se utilizaba muy antiguamente para hacer rodar una piedra sobre la boca de un pozo, sobre la entrada de una cueva. Y después también se utilizó para mover algo pesado
para entregárselo a alguien. La verdad es que pensaba que mientras más estudio la palabra y más estudio palabras concretas y expresiones concretas en el original, no las estudio yo porque yo no sé hebreo, pero leo comentarios y estudio y leo estudiosos, me doy cuenta cómo el Señor utilizó palabras muy concretas y muy entendibles. No utilizó palabras espirituales, sino que Él quiere que nosotros le entendamos. Encomienda tus caminos al Señor. ¿Cuánto pesa aquello que quieres hacer este año? Él puede llevarlo. Dios quiere que le entendamos y por eso se hace entendible. Quiere que le escuchemos y quiere que nos atrevamos a confiar en Él. A los peques otra vez. Orad más este año y acercaros a la Biblia porque es la única manera que tenemos de conocer a Dios. Por supuesto que lo podéis conocer a través de predicaciones, a través de la escuelita, pero el Señor quiere hablaros a vosotros directamente y tiene cosas que decirlo. Encomendad sus caminos a Él y Él hará. Pedrito, ¿te atreves a decir el versículo de Proverbios? Venga, que tú dices siempre. No me lo sé de memoria, no puedo decirlo yo. ¿No? Bueno, no se atreve. Bueno, Pedrito siempre... No me lo ha apuntado, me acabo de acordar ahora. No recuerdo el versículo exacto. Pero habla de que confiemos en el Señor nuestras vidas. Así que atreveros a dejar vuestras cargas a Él. Y hasta aquí el tema de los propósitos de año nuevo. Pongámonos a sus pies, reflexionemos en la palabra, dejémonos moldear por Él porque Él quiere hacernos de nuevo y encomendemos a Él todos nuestros afanes. Y si hemos aprendido en esta pequeña reflexión a que debemos encomendar a Él nuestros propósitos, haciendo descargar sobre Él el peso que nosotros no vamos a poder llevar. De la misma manera podemos llevarle nuestras cargas pasadas. El mal que hemos sufrido, los problemas que hayamos tenido, podemos hacerlos descansar sobre Él. Cuando tenemos dificultades debemos hacer eso. Y la verdad es que me gustaría hacer un poquito de balance del año que ahora acaba. Esto es un poco típico en una predicación la última predicación del año, pero la verdad es que creo que este año hemos tenido bastantes dificultades. A lo mejor no todos, quizás hay aquí personas que hayan tenido un buen año, que se hayan sentido bendecidas. Todos nos deberíamos sentir bendecidos porque Él llevó nuestras cargas, aún sin nosotros saberlo, y Él nos ha regalado tantas cosas. Dice Santiago en su carta, en Santiago 5:13, si alguno está triste, que ore. Y si alguno está alegre, que cante alabanzas. Y hay que darle gracias a Dios por todo, por supuesto. Y si alguno que me oye está contento, que cante alabanzas, porque en la alegría de ellos nos alegraremos todos los demás. Y podremos estar contentos con ellos por la comunión que tenemos en Jesús. Y decía que, siendo sincero, este año creo que para nuestra congregación, para nuestra iglesia, ha sido un año difícil. Si hacemos balance no solo comunitario, sino personal, hemos sufrido enfermedades, ha habido operaciones, algunas de las cuales además no han salido demasiado bien. Hemos pasado, algunas personas han pasado situaciones de escasez, falta de trabajo, procesos difíciles en los que tienen trabajo con conflictos difíciles, problemas de salud, problemas en la vida personal y hemos despedido a algunos seres queridos este año también. Decía antes que Dios nunca nos prometió ausencia de problemas o de sufrimiento. Él simplemente nos prometió que en Él tenemos victoria. Y aún así, cuando pasamos a través de las tempestades, es tan difícil, ¿verdad? No temáis.
En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, decía el Señor. Y me gustaría que reflexionáramos sobre la carta segunda a los Corintios para, después de haber hecho propósitos, afrontar un balance del año que ahora terminamos. Es un texto de enorme consolación y que recuerdo que la primera vez que lo leí me reconfortó tanto. No era un momento de dificultad para mí, pero todo el mundo hemos pasado dificultades, todo el mundo se recuerda a sí mismo en dificultades y son unos versículos tan hermosos. Son los versículos que ha leído María hace un ratito. Y un poquito después también sigue, pero nos vamos a centrar en estos versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo llama a Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y si leemos un poco acerca del contexto, leemos la carta completa a los Corintios y leemos algún comentario histórico sobre los procesos que estaba atravesando Pablo, sabemos que Pablo escribió esta carta estando sufriendo muchísimo. Estaba en dificultades. No estaba consolando a otras personas desde una situación cómoda o desde el sofá de su casa, sino que él mismo estaba pasando por dificultades en varios aspectos de su vida. Para Pablo, la consolación no tiene que ver con evitar el sufrimiento, eso es lo evidente del texto. Tiene que ver con la esperanza que tenemos en Jesús. Él ha vencido el mundo. Y esa esperanza nuestra es superior a cualquier sufrimiento, por muy difícil que sea atravesarlo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza es la vida eterna? Por supuesto que sí, pero no solo la vida eterna, que muchas veces hemos entendido como, bueno, cuando nos muramos vamos a estar en un sitio donde no hay dolor y donde no hay pesar. La vida eterna empezó el día que la sangre de Jesucristo nos cubrió y Él nos perdonó. Un día nosotros creímos en Él y nos arrepentimos, como decía Manolo Lanza en su presentación, preparando este momento de la predicación. Un día nosotros creímos en Él, nos arrepentimos y Él nos abrazó como a hijos. Nuestra fe fue tomada por justicia y desde entonces vivimos para y por el reino de los cielos. Lo que dice la carta es que para el cristiano el sufrimiento no es inexistente, pero tiene un propósito. Y esa es una palabra preciosa, porque todo el que cree que Dios no existe y que es fruto del azar, no cree que Él tenga propósito y no estamos diseñados, a poco que nos miramos dentro, para vivir sin un propósito. Reflexionaba sobre esto y recordaba un versículo del profeta Joel y pensaba que no es que Dios nos provoque el mal es consecuencia del mundo caído en que vivimos, el mal es consecuencia del que el pecado y la muerte entró por un hombre un día en la creación, como decía Pablo, y lo estropeamos todos. Todos lo estropeamos entre todos. Cada pecado, cada desviación, cada equivocación, no es que sea algo, no es que sea solo una realidad espiritual, sino que es algo concreto que estropea lo que Dios había hecho perfecto y bueno. Quizás cada pecado en particular, cada vez que nos equivocamos, cada vez que faltamos a nuestro propósito o no cumplimos con lo que Dios tiene pensado para nuestras vidas, estropeamos un trocito de la creación. Y puede que parezca que no es demasiado grave, pero somos 8.000 millones de personas en el mundo estropeando un poquito todos a la vez. Algunos más que un poquito, algunos muchito. Y recordaba el versículo del profeta Joel, un versículo a través del cual Dios me habló la primera vez que yo entendí que Él me hablaba. Y en ese versículo aparece una frase que es: Dios se arrepiente
y ese se arrepiente está entre comillas y en cursiva, Dios se arrepiente de permitir el mal. ¿Qué quiere decir esto? Dios está cerca de nosotros cada vez que sufrimos, se duele con nosotros y nos consuela como Dios de toda consolación. Él nos está sosteniendo. Jesús no rehuyó el sufrimiento, aunque demostró angustia y dolor, y demostró que no le apetecía pasar por alguna de las cosas por las que tuvo que pasar, y hoy damos gracias a Dios porque Él voluntariamente quiso pasar por allí. A poco que leamos los evangelios nos damos cuenta que Jesús se identificó con nosotros en todo, y en esto también, en atravesar sufrimiento. Aunque su misión es mucho más importante que la nuestra, por supuesto. Nosotros también tenemos una misión que cumplir a través de este sufrimiento. En Jesús aprendemos que el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento y las dificultades nos capacitan. Nosotros somos instrumentos de consolación en cuanto hemos sufrido, dice el texto. Y recordamos un par de historias que son conocidas por muchos de los que están aquí. Cuando mi mujer dio a luz a nuestra primera niña, bueno, a nuestra única niña, porque el otro hijo que tenemos es un varón, ella tuvo una depresión posparto que la verdad es que yo no supe calibrar ni supe entender en aquel entonces. Y ella pasó por un proceso difícil, unos meses que fueron complicados. Y eso no la apartó de Dios, desde luego. Años más tarde, una amiga suya, que vive lejos, tenía su primera hija y cayó también ella en una depresión posparto, algo que es común, que tiene que ver mucho tanto con las hormonas como con el proceso tan grande y tan transformador que es ser madre. Y Elena pudo consolar con palabras eficaces y dar testimonio de nuestro Señor a esa persona que no era creyente y que no tenía consolación cerca. Cuando yo conocí a mi mujer, y os doy otro testimonio y otro ejemplo, mi suegro, Pepe, estaba pasando una mala racha. Le habían puesto una medicación que no le había sentado bien y estaba bastante trastornado. Y mi mujer, Elena, estaba pasándolo mal acerca de esto, estaba sufriendo por la situación familiar. El tema es que cuando yo fui pequeño, mi padre estuvo enfermo y también pasé muchas dificultades y yo tuve palabras de consolación para ella, aún no siendo yo creyente, y ella entendió que el Señor la estaba consolando a través mía. No fueron procesos fáciles, pero el Señor nos utilizó como vehículos de consolación, como vehículos de gracia, y lo hizo a través de procesos difíciles. No quiero decir con esto que haya que estar ansiando sufrir, ni muchísimo menos, pero no reneguéis a Dios cuando tengáis sufrimiento y dad gracias por todas las cosas. Leía la carta a los Corintios y Pablo trata 7 capítulos a hablar del sufrimiento. Y eso me llevó a investigar un poquito sobre la ciudad de Corinto. La iglesia de Corinto la fundó Pablo en su segundo viaje misionero, allá por el año 55. Si pensáis en esto, es muy poco después de que Jesús fuera crucificado y ya había bastantes textos y algún evangelio escrito con testimonio fiel de todo lo que había ocurrido. Y el Espíritu Santo utilizaba todo eso para que la iglesia creciera en todo el mundo. Corinto era un puerto comercial muy importante de su época, una ciudad muy cosmopolita, muy idólatra y tremendamente inmoral, donde el culto a Afrodita, que era la diosa de la sexualidad, de la belleza y del amor erótico, era el principal culto, aunque no el único. Era un entorno difícil para los cristianos y fue un entorno difícil cuando Pablo llegó allí y aún no existía la iglesia. Pablo pasó 18 meses en Corinto, dice Hechos 18, enseñándoles la palabra de Dios, afianzando su fe, enseñándoles lo suficiente para que pudieran andar en fe por sí mismos. Y
había tenido dificultades principalmente con las autoridades de la sinagoga, que los había llevado a las autoridades romanas, y había habido un proceso judicial a través del cual querían encarcelar a Pablo. Eso no ocurrió en esa ocasión. Era un sitio muy difícil para los cristianos porque era una ciudad donde había mucho dinero y donde las apariencias importaban mucho. Y era una ciudad donde los ritos y la adoración tenían mucho peso en la vida diaria de la ciudad. Y pensaba que por qué Pablo hablaría de tanto del sufrimiento en esta carta. Y creo que era por dos motivos. Por un lado, hay motivos internos en la iglesia. Muchos habían rechazado a Pablo y a su ministerio apostólico. Y lo habían rechazado además abiertamente. Muchos se reían de ello. Había nuevos falsos maestros que predicaban supuestamente al Señor y que despreciaban el sufrimiento y la pobreza de Pablo. Y esto había generado muchísima división en la congregación. Le acusaban también de ser un hombre poco elocuente. Al parecer Pablo no era un grandísimo predicador, aunque sí era un gran escritor, y sus cartas son espectaculares por la gracia del Espíritu que le inspiró, y eso lo hace más grande aún, saber que Pablo no era un gran orador. En contraste, los nuevos líderes eran personas de éxito, con dinero, mejores comunicadores y que tenían apariencia de triunfadores. Pensaba, mientras leía todo esto, que la teología de la prosperidad ya amenazaba a comunidades desde hace tanto tiempo. Sabemos que Pablo mandó una carta muy dura a la ciudad de Corinto y parece ser que esa carta hoy no la conservamos. Así que lo que llamamos la segunda carta a los Corintios, lo más probable es que como mínimo fuera la tercera. Mandó una carta muy dura en la que confrontaba a los corintios y les llamaba al arrepentimiento. Parece ser que esa carta surtió efecto y Pablo envió esta segunda carta a los corintios como consolación y como reconciliación con ellos. Y también había causas externas. Era, como estábamos hablando, un entorno muy hostil para una comunidad cristiana y además joven como la de Corinto. Así que Pablo predicaba del sufrimiento, que el sufrimiento provoca consuelo, esperanza y vida para otros, no para nosotros mismos. Y eso es lo que en muchas partes de la palabra se llama fruto. Estaban dando frutos a través de este sufrimiento. Sigue Pablo más adelante en la misma carta, en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Qué bonito lo de Pablo. No dice que nosotros tenemos que triunfar, sino que en Cristo ya hemos triunfado. Pablo dice que somos fragancia de su conocimiento. Somos testimonios de su palabra para que todo aquel que no acude a la palabra pueda recibir testimonio de él a través nuestra. Y sigue hablando Pablo de una vida en estas convicciones y habla del ministerio cristiano durante un capítulo y cómo somos llamados a vivir en santidad y a huir de todo lo malo, atesorando la luz de Dios en nuestros corazones, y esto es el Evangelio. Y sigue, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué carta tan hermosa y qué consuelo podernos acercar a esta carta cuando lo pasamos mal y
y cuando necesitamos consuelo de Él. Puede parecer que el ánimo se nos agota, pero el Señor nos sostiene, afligidos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y Pablo llama a ser copartícipes con Jesús en el sufrimiento, como también lo seremos en la vida eterna. Qué bonito el llamarnos al ministerio de la consolación, a no rehuir el sufrimiento, sino que utilizarlo para el bien de otros. Desde luego estamos sostenidos por Dios. Este año que acaba, es verdad que no ha sido fácil, hemos llorado, también nos hemos reído. Y quizás nuestro sufrimiento, visto con perspectiva, no pueda parecer que no hay gran cosa, pero el dolor de nuestro corazón ha sido real. Pablo, desde luego, tenía muchos problemas en aquel entonces, tenía problemas económicos y de sostenimiento, estaba siendo perseguido, temido por su vida, como también cuenta la carta, y se dio por muerto incluso, y por muerto para la gloria de Dios, dice. Y nosotros no estamos sufriendo persecución, gracias a Dios. Otros hermanos sí la están sufriendo en otras partes del mundo. Para Pablo, el sufrimiento, la persecución, son un privilegio. Y la verdad es que esto sí que es contracultural y poco intuitivo. Aunque Dios haya utilizado la cultura para manifestarse, no nos deja en nuestra cultura, sino que nos lleva más allá a un entendimiento más profundo de su voluntad. La verdad es que pensaba mientras escribía estas líneas o mientras reflexionaba que puede parecer que los cristianos a veces hacemos apología del sufrimiento y no se trata de eso, como decía antes. Es apología del propósito. Es defensa del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y oro, la verdad, por todos nosotros, por todos vosotros, y por otros muchos, para que podáis sentir este consuelo, para que podáis entender que a través de cualquier dificultad Dios está a tu lado. Muchas veces parece que podemos estar en el suelo y sin embargo estamos en los brazos de Dios que nos está sosteniendo para que no caigamos. Dios nos está capacitando a través de todas las cosas y nos capacita especialmente a través de su palabra, a la que nos podemos acercar para obtener toda fragancia de su conocimiento, como decía el versículo anterior. Somos vehículos de su gracia. Y en esta epístola es donde está el famoso versículo que se utiliza tanto, muchas veces descontextualizado, a veces quizás no en los mejores momentos. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es doloroso entender que el sufrimiento es parte de la vida y es doloroso aceptarlo. Una de las cosas que, como cristiano, a mí al menos más me ha costado. Yo cuando me convertí, recibí la victoria y la vida eterna en Jesucristo con alegría y sin ningún problema. Pero detrás de todo eso estaban todas estas cosas de que estamos hablando y estamos reflexionando hoy. Os pido que os acerquéis a la palabra y que podáis reflexionar sobre estas cosas. Propósitos para Año Nuevo y balance del año que acaba. Pero para mirar hacia adelante con esperanza, porque el Señor tiene planes de bondad y no de calamidad para nosotros, como dice el salmista. Alguien que no tiene a Cristo en su vida diría: año nuevo, vida nueva. Todo lo antiguo pasó. Disfrutemos a partir de mañana. Sin embargo, Pablo, en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dejémonos moldear, dejémonos guiar por el Señor, encomendemos nuestro camino a Él y Él actuará en nuestras vidas. Que el Señor os bendiga y os pueda seguir bendiciendo en este año que entra.